Esta es la penúltima conferencia de los ejercicios, que va a durar el doble porque esta tarde no va a haber conferencia y ya mañana solamente habrá la de la mañana. Siguiendo el tema de la mortificación activa, de la que hablábamos antes, mucho les recomiendo de vez en cuando leer alguna vez el capítulo 13 de la subida al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz. Yo voy a escoger algunos textos para recordar que esto es la espiritualidad más sólida y reconocida en la Iglesia Católica. Algo que hoy muchos, incluso prelados, están en contra. El Señor nos ha dado el mundo para que gocemos de las cosas que no son pecado, y etcétera, etcétera. Espera, vamos a escuchar lo que dice San Juan de la Cruz. Y dice, en otro lugar, que aunque nos confirmen con milagros, sea o no prelado, no hacer caso si me predican una doctrina de anchura y más alivio, en palabras de San Juan de la Cruz, sino penitencia y más penitencia, y no servir a Cristo sino en la cruz. Dice San Juan de la Cruz en este capítulo 13, que lo titula en que se trata de la manera y modo en que se ha de tener para entrar en esta noche del sentido. La noche del sentido es la prueba pasiva, la noche del sentido pasiva, con la que Dios hace entrar a las almas a la vida mística y pasar de la tercera a la cuarta morada de Santa Teresa, que, como les he dicho muchas veces, es la puerta más difícil de pasar y en la que se quedan muchos atrás. Y muy pocos pasan, poquísimos, dice Rollo Marín, poquísimos. La inmensa mayoría, cuando llega a esta puerta, se echa para atrás. Pues fíjense lo que hay que hacer para prepararse para pasar esta puerta, entre otras cosas. Dice San Juan de la Cruz: cualquier gusto que se le ofreciere a los sentidos, como no sea puramente para honra y gloria de Dios, renúncielo y quédese vacío de él por amor de Jesucristo, el cual en esta vida no tuvo otro gusto ni le quiso que hacer la voluntad de su Padre, lo cual llamaba él su comida y manjar. Pongo ejemplo, sigue San Juan de la Cruz, todo esto es San Juan. Si se le ofreciere gusto de oír cosas que no importen para servicio y honra de Dios, ni lo quiera gustar ni las quiera oír. Y si le diere gusto mirar cosas que no le ayuden a amar más a Dios, ni quiera el gusto ni mirar a tales cosas. Y si en hablar u otra cualquiera cosa se le ofreciere, haga lo mismo. Y en todos los sentidos, ni más ni menos, en cuanto lo pudiere excusar buenamente, porque si no pudiere, basta que no quiera gustar de ello, aunque estas cosas pasen por él. Estoy pensando ahora en la comida. Qué bueno está ese segundo plato que me han servido. Bueno, estaba buenísimo. Me lo invento, ¿no? Sí, buenísimo. O que me lo estoy comiendo ahora y me está... Claro, el cuerpo se goza. Pues dice San Juan de la Cruz
no querer prestar atención a ese gusto. Si yo estoy alabando y gozándome exteriormente delante de los demás, ¡oh, qué sabroso está esto! Pues yo lo sé hacer mejor porque esta comidita con estos condimentos sale mucho mejor, ahora verás mañana lo que voy a hacer, ¡oh, qué maravilla! Si yo estoy así, hablando de la comida ahí, pues como si fuera una competición culinaria, a ver quién consigue sacarle más saliva en la boca a la otra cuando come, pues ya estoy yendo con lo que dice San Juan de la Cruz, que precisamente tengo que hacer lo contrario, mantenerme en mi voluntad indiferente al gusto, en este caso el gusto de la comida. Si yo estoy ahí en el recreo, donde sea, ¡oh, qué maravilla de comida! Esto es maravilloso, ¡oh, cómo lo has hecho! Dame la receta. Pues evidentemente me estoy regodeando en el gusto, que no es pecado, pero es imperfección. Ya lo tienen. ¿Cómo voy yo a decir internamente indiferencia todo por amor a Dios si con la boca estoy diciendo ¡qué maravilla de tortilla! No. Contradictorio total. Por eso dicen algunos autores en la vida espiritual que procurar no hablar de comida. Ahora bien, si se está en una conversación peor porque se está murmurando de alguien o se está faltando a la caridad contra alguien y lo único que se me ocurre para cortar esa conversación es ponerme a hablar de comida, pues mejor me pongo a hablar de comida, porque voy a sustituir un pecado por una imperfección que en ese caso ya no sería imperfección. Yo sé que si hablo de fútbol, mis hermanas no van a cambiar de conversación porque les importa 3 pimientos el fútbol. Entonces, ¿de qué hablo? Sé que les gusta el tema de la comida. Empiezo a hablar de comida y entonces ahí, en vez de ser imperfección, es mérito, porque lo hago con la buena intención de cortar una conversación mala. Lo mismo, a mí no me importa la política, pero yo sé que si saco el tema de la política, a algunas les gusta y voy a cortar esa mala conversación, pues me pongo a hablar de política. Pero lo hago no para regodearme en la comida cuando estoy hablando de eso, sino con la buena intención de quitar lo otro. Así que eso no va contra lo que dice San Juan de la Cruz. Son tácticas, En vez de decir, hermana, estás pecando con tu murmuración, corta eso de una vez. En vez de decir eso, que la otra le voy a dejar pues muy mal, pues, oye, esos garbanzos, ¿cómo los hiciste? Ya está. Que tengo una chalina de 2,30 metros. Bueno, sigamos. Y de esta manera, dice San Juan de la Cruz, ha de procurar dejar luego mortificados y vacíos de aquel gusto a los sentidos, como a oscuras. Y con este cuidado, en breve aprovechará mucho. Esto no está en contra, por ejemplo, de que es una fiesta especial, litúrgica, o el cumpleaños de una hermana, y con la costumbre pues se pone algo especial, ¿no? Pero no es vamos a regodearnos en eso, sino para manifestar de una manera externa que estamos contentos con la fiesta o con el cumpleaños de tal hermana. Y ahí se aplica aquello del Evangelio cuando le dicen a Jesucristo, tus discípulos no ayunan. Y les dice Jesús, ¿cómo van a ayunar si el novio está con ellos? Cuando el novio se vaya, cuando Jesucristo muera y resucite, entonces ayunarán. Las fiestas litúrgicas son tiempos sagrados donde se celebra la presencia de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y por eso se quita la penitencia. Por eso. No es que San Juan de la Cruz el domingo ya no vale. No es eso. San Juan de la Cruz vale de lunes a sábado. El domingo ya
ya Sancho Panza, no. Y sigue San Juan de la Cruz, dice, procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada. En el momento en que yo me encaro con la superiora buscando que me permita hacer alguna cosa, por más buena que sea, ya estoy yendo contra la espiritualidad más carmelitana. Estoy yendo contra mi propia vocación, contra mi propia espiritualidad. Déjenme hacer esto de una vez. Evidentemente hay un apego como una casa. Y si te deja la superiora que lo hagas es porque si no revientas. Pero eso es para que hagamos examen de conciencia. Cuando yo me enfado, cuando no me conceden algo, ¡ay! Me han pillado. Ya tengo ahí algo que mortificar. No andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor. Y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo, de todo cuanto hay en el mundo. Por eso la vida comunitaria bajo obediencia es lo mejor de lo mejor para vaciar el corazón de todo y para ser santo, es lo mejor. Los seglares en el mundo, que no tienen un superior encima con un horario encima todos los días, se les pegan 1000 cosas y ni se dan cuenta. En cambio nosotros los religiosos, gracias a la vida comunitaria y al superior que se nos mete en todo, gracias a eso descubrimos mucho más fácil todos esos hilitos que me atan la patita y no me deja volar, como dice San Juan de la Cruz. Los detectamos enseguida. Si la superiora un día dijera, bueno, me voy a poner dura, a partir de ahora, durante un par de días a todo el mundo le voy a decir que no. Todo lo que me pida le voy a decir que no. A ver, y ahí voy a hacer una radiografía rayos X a todas las hermanas a ver cómo tienen el corazón. Vamos, me voy a enterar de todos los apegos. Hermana, ¿me deja poner esto en la comida? No. Hermana, ¿me deja ir al huerto? No. Y se fija, a ver el rostro, a ver si aprieta los labios, a ver. Apego. Y muchas veces la manera de desapegar el corazón es con los nos, tragándonos. Lo que pasa es que, claro, si hay una que tiene montones de apegos en el corazón y yo le digo no, y no tiene la suficiente humildad para aceptarlo como una operación quirúrgica, diríamos, a vida o muerte, como está mal, pues claro, de tanto no, en vez de decir que sí al Señor y purificarse, pues acaba, saliendo por la puerta del convento a 100 por hora. Esa operación que pretendía hacer la superiora, quirúrgica, a vida o muerte, de corazón abierto, para quitarle los apegos, como no estaba preparada esa persona para esa operación, pues murió. Se mató espiritualmente. Por eso la superiora a veces tiene que ir con mucho tanto. A ver. Esta si le digo que no va a reventar. Bueno, venga, sí. Para que no reviente. Pero precisamente para que no reviente, le perdona, pero sigue imperfecta. Qué buen propósito sería
en los ejercicios, estar dispuestos a decirle en privado a la superiora, cuando se pueda hablar: Madre, mándeme lo que usted quiera. No me tenga miedo de que me voy a morir. Mándeme lo que quiera. Dígame que no, dígame que sí, lo que quiera. Tal vez alguno estará pensando: uy, si yo le digo eso a la superiora me voy a poner a temblar, porque si me toma en serio... Pues sí, díselo, después de los ejercicios. Madre, dígamelo cuando usted quiera. No tenga piedad de mí. Me voy a grabar aquí en el teléfono para que cuando le diga, cuando yo me enfade, me lo pone la grabación. Es curioso, ¿no? Uno, a ver, déjame ir al huerto. No, rápido saca la superiora el magnetófono pídame lo que quiera, y dígame siempre que no, y le pone la misma voz de la hermana que ahora le está refunfuñando. Pues eso nos van a hacer cuando nos muramos. Jesucristo, en el juicio particular a la hora de la muerte, nos va a poner el magnetofón de los votos perpetuos. Hago voto de pobreza, castidad y obediencia. Y nos lo va a poner ralentizado. Y después va a poner todas las cosas que estamos echando chispas. Eso va a ser el juicio, con el magnetofón. Jesucristo. Por eso, la monja que después de haber hecho votos perpetuos, por no querer seguir la espiritualidad carmelitana que les estoy diciendo, puro San Juan de la Cruz, y se va del convento y se va a su casa, a la hora de la muerte le va a poner Jesucristo el magnetofón, la grabación de sus votos perpetuos, y después la frase plagiándola de Satanás que dice: no serviré, y me voy. A ver cómo te salvas. Es que son muy serios los votos, muy serios. Pues ahora me voy, pero eso es un pecado gravísimo. A todo lo más, tramitar la dispensa de los votos a la Santa Sede y esperar a que te venga la dispensa, esperar. Y mientras que no te llega, pues estás obedeciendo porque tienes los votos todavía al 100%. Pero esos que dicen: ya no estoy contento aquí, me voy. Es un pecado mortal como un castillo de grande y no caen en la cuenta, y eso lo hacen muchos. Me voy. ¿Pero quién te has creído? No lo digo por ustedes, lo digo en general porque eso ocurre. Sigue San Juan de la Cruz. Lo primero, procurar obrar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Y esto es contra la concupiscencia de la carne. Aquí trae el texto de San Juan, ¿no? De la primera carta de San Juan. O sea que contra la carne, dice San Juan de la Cruz, obrar en mi desprecio y desear que todos lo hagan. Desearlo con toda el alma, aunque luego me duela. Luego les pondré un ejemplo, aprovechando que esto es una conferencia larga, para que vean, este es el ejemplo mejor que yo tengo de lo que es no quejarse, y segundo, devolver bien. No quejarse y devolver bien. Ya les diré el ejemplo, el mejor que tengo de todos los que tengo por ahí en las carpetas, el mejor. Es un poco largo, pero a ver si se lo leo entero. Dice San Juan de la Cruz: lo segundo, procurar hablar en su desprecio y desear que todos lo hagan. Y esto es contra la concupiscencia de los ojos. Lo tercero,
procurar pensar bajamente de sí en su desprecio y desear que todos lo hagan, y esto también contra sí, y esto es contra la soberbia de la vida. ¿Esto quién lo cumple? Es verdad que vamos a sentir todo lo contrario, es verdad, porque eso es humano. Pero tenemos la libertad y sobre todo la gracia divina para que ante esa rebeldía humana, ante el desprecio, podamos apretarnos la lengua y decir interiormente, me lo merezco, te lo ofrezco, Señor, lo puedo hacer, y si lo repito una y otra y otra y otra, adquiero el hábito y pronto entraré en la vida mística. Porque esto está dentro del capítulo que dice San Juan de la Cruz que hay que hacer para entrar en la vida mística. Y como todavía no he empezado a hacerlo en serio, pues estoy estancado en la vía ascética, en la vía purgativa. Con poquísimas diferencias entre mí y los católicos que están fuera, ahí en el mundo, peleándose codo con todos los enemigos del alma. Qué poco nos diferenciamos de los seglares, teniendo tantas y tantos medios para crecer en perfección. Y termino esto de San Juan de la Cruz con una poesía que dice así, no la leo entera, dice, para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Es decir, para venir a lo que no gustas, que es Dios, que no lo has gustado nunca porque es misterio, has de ir por donde no gustas, por la mortificación. Y sigue, para venir a lo que no sabes, que es Dios, has de ir por donde no sabes, la mortificación. Para venir a lo que no posees, que es Dios, has de ir por donde no posees, la mortificación. Tienes que ir quitando cositas del corazón para que entre el Espíritu Santo, si no, no va a entrar porque Él es muy celoso, no le gusta compartir corazones, le gusta partir corazones, pero no compartirlos. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Es que yo tengo este carácter impulsivo que no sé qué. Bueno, pero Dios te da la gracia para atar eso y ser un manso corderillo. Dios te da la gracia. Y si no lo has hecho, es porque no has querido, no porque sea imposible. Es que yo soy así. Mira a Santa Teresita, que era muy viva. Por carácter, hubiera siempre querido hacer lo que quisiera, decía su hermana María, o Celina. Y nunca vieron ni siquiera en casa que tuviera esa viveza de carácter. Y tantas otras cosas más. Puedo con mi carácter. No me puedo excusar diciendo es que yo soy así y me tienen que aguantar. Voy a leerles así resumidito lo que he sacado de un libro del Rollo Marín sobre lo que es en la mortificación lo obligatorio, lo permitido, lo perfecto y lo heroico. Primero, lo obligatorio de la mortificación. Leo del Padre Rollo Marín. En la mortificación, lo obligatorio. El hombre tiene obligación de amar su propio cuerpo y conservar la salud y su propia vida natural en virtud del precepto de la caridad para consigo mismo. El deber de conservar la vida natural prohíbe hacer nada contra la salud del cuerpo y manda emplear los medios ordinarios para conservar o recuperar la propia salud. Por ejemplo, llamar al médico, es obligatorio, llamar al médico, tomar las medicinas oportunas,
es obligatorio. Someterse a una operación quirúrgica ordinaria o a un determinado régimen de vida por prescripción facultativa es obligatorio. Hay operaciones quirúrgicas que son extraordinarias, en las que ya está la cosa entre la vida y la muerte, que no son obligatorias. Entonces ya el enfermo, lo más caritativo y lógico es que al enfermo se le dé la oportunidad de elegir, ¿no?, si se quiere someter a esa operación quirúrgica peligrosa o no. Sigo leyendo. Pero no lo sería obligatorio el empleo de medios extraordinarios. Por ejemplo, una operación quirúrgica gravísima de dudoso resultado, abandonar la propia patria en busca de un clima más sano, hacer gastos más grandes que harían decaer notablemente el nivel económico de la familia, etcétera, etcétera. Pues, eso es en cuanto a lo obligatorio. Más bien está hablando de conservar la salud, no tanto de la mortificación. Ahora sí, ya lo permitido, ahora entramos en la mortificación, lo que está permitido. Están permitidas penitencias sin quebrantamiento grave de la salud. ¿Qué es el quebrantamiento grave de la salud? Por ejemplo, lo que me impide un trabajo normal. O sea, si yo, por la penitencia, me provoco un daño que impide que yo pueda trabajar con normalidad, ya es eso un detrimento grave de la salud. Por ejemplo, me lo invento. Por ejemplo, una hermana que se pone en la cintura la cadenilla tan fuerte y tan apretada que acaba tan dolorida de la espalda que después no puede ayudar ni en lavar la ropa, porque está súper dolorida de la espalda y si hace algo más ya tiene que ir al médico. Bueno, pues hubo ahí un mal criterio, ¿no? No es que la hermana, porque le duela de esa manera la espalda, que no puede trabajar como las otras, esté gravísimamente enferma, pero ya como le dificulta hacer un trabajo normal, ya eso es un detrimento grave de la salud. Otro ejemplo, una hermana que dice, bueno, pues yo ahora voy a hacer de penitencia que voy a dormir menos, en vez de 7 horas voy a dormir 5. Al día siguiente se está cayendo de sueño durante laudes. Está como atontada, no puede atender porque le duele la cabeza. Bueno, no es una cosa grave, no tiene que guardar cama, pero ya no puede hacer un trabajo normal. Eso es un detrimento grave de la salud, porque no le deja hacer un trabajo normal. No hace falta que esté acostada enferma, no hace falta. Eso es, les pongo ejemplos para que lo entiendan. Por ejemplo, una hermana que dice, ahora voy a pasar mucho frío. Y por eso al día siguiente le entra gripe y claro, con la gripe pues le duele todo el cuerpo, esos escalofríos que hay y tal, y claro, ya pues no puede hacer los trabajos normales. Tiene que reposar. Pues eso es un quebrantamiento grave de la salud. Un quebrantamiento grave no es que te rompes un hueso, puede ser mucho menos. Entonces, si la penitencia te impide que hagas un trabajo normal, pues esa penitencia Dios no te la pide. Penitencias que, por ejemplo, otra penitencia que me hace un quebrantamiento grave de la salud, son penitencias que me van a obligar a ir al médico o a tomar medicinas. O sea, que no tomo las medicinas o voy al médico porque sin yo pretenderlo ni buscarlo he caído enfermo. Eso es otra cosa distinta. Pero que yo, por hacer penitencia, me hago tanto daño al cuerpo que luego tengo que tomarme medicinas, eso ya no está bien.
Bueno, para todo hay excepciones, ¿no? Recuerdo ahora el caso que nos leyeron un libro en la comunidad que se llama Hechos de los Apóstoles de América. Yo se lo recomiendo, es impresionante. Es sobre los misioneros que llegaron a América para predicar el Evangelio a los indígenas allí. Entonces, claro, va hablando de varios, algunos están canonizados y otros no. Y había uno que fue, creo que era Agustino, que fue a México al principio de la evangelización, antes de la Virgen de Guadalupe, creo, fue a México, se llama Fray Antonio de Roa, no está canonizado, y beatificado creo que tampoco. Bueno, pues cuentan ahí unas espeluznantes penitencias que hacía delante de los indígenas para convertirlos. Eran tan espeluznantes, tan terribles, las más que yo he escuchado de todas las vidas de los santos. Vamos, todos los santos no llegaron a eso. ¿Pero por qué hacía eso Fray Antonio de Roa? Porque Dios le permitía el milagro, o sea, hacía el milagro de que no sé si era ya el viernes o el sábado, milagrosamente se curaba. Y a la semana siguiente volvía a hacer las penitencias delante de todos los indígenas. ¿Y qué penitencias eran? Caminar descalzo sobre brasas, echarse agua hirviendo en la cabeza, unas cosas, pero se ponía unas cosas en el cuerpo que le echaban manando sangre, pero unas cosas que mataría a cualquier persona en una semana. Y él las hacía todas las semanas y el Señor al fin de semana le curaba, milagrosamente. Claro. Eso fue él. Cuando tú tengas una revelación privada que te diga el Señor, mira, machácate que yo el fin de semana te curo, entonces de acuerdo. Si no, no. Sigamos. Lo perfecto. Entonces hemos quedado que lo permitido, y más de esto no se debe hacer, lo permitido en penitencias es que no te quebrantes la salud gravemente. Lo perfecto, es decir, las penitencias con disminución leve de la salud. Explico. ¿Qué es una disminución leve de la salud? No quebrantamiento grave, sino disminución leve de la salud. Pues que no estés tan fuerte. Claro, si cuidásemos muy bien la salud y tomásemos muchas proteínas e hiciéramos mucho ejercicio físico y tomáramos el sol y no sé cuántas cosas más, entonces, claro, sale una hermana al huerto y hace en un solo día 300 metros de surcos con el azada, porque está musculosa la hermana. Está, vamos, que le pega un bofetón a uno y lo tira abajo. Bueno, pues hacer penitencia para no estar atlética, como para hacer una carrera de 100 metros y ganar, bueno, pues sí, se puede hacer. Lo perfecto es hacer penitencia, aunque esté un poquito más débil, podríamos decir. Puedo hacer trabajos normales, pero diríamos, disminuyo levemente mi salud, o sea, no estoy tan fuerte. Eso está permitido e incluso es mejor. Lo heroico. Normalmente a las penitencias heroicas no se está obligado, pero extraordinariamente puede darse la circunstancia de tener opción a inmolar la propia vida por el bien del prójimo. Por ejemplo, el caso más famoso, el de Molokai, el del padre Damián de Deuste, que es santo. Él sabía que yendo a la isla se iba a contagiar o había mucho peligro y fue una enorme fortificación heroica que el Señor le pidió de irse allí. También, por ejemplo, San Luis Gonzaga, que se puso a cuidar a pestados, incluso abrazó a uno de ellos y quedó contagiado y se murió. Esto no lo pide siempre el Señor, es algo heroico, pero a veces se puede dar. Como es el caso, por ejemplo, de ofrecerse voluntariamente al martirio. Eso no es algo, diríamos, obligatorio, sino heroico, pero a veces se puede dar. Y este es el ejemplo que les quería leer de San Juan de Brebeuf.
Me quedan 25 minutos. Miren, yo temo, pero lo voy a leer igual. Luego, si yo sufro la humillación de que alguien se levante y se vaya, lo sufriré y lo ofreceré al Señor. No diré nada, hermana, no se escape, no. Pero lo ofreceré al Señor. Porque yo pienso, si nos duele el escuchar o imaginar el dolor ajeno, ¿cuánto habrá sido la pasión de Cristo, que quiere Dios que la meditemos? Y nos vamos a salir corriendo por no sufrir. ¿Y cuánto sufrió ese santo? Que no fue imaginación, que no fue que se lo contaron, sino que estuvo ahí. Pues vamos a hacer el esfuerzo. Si alguno no aguanta y ve que va a vomitar, lo comprenderé, que salga. Pero es que este es un ejemplo muy bonito de que no se quejó con todo lo que le hacían, y les voy a explicar por qué no se quejó, y les devolvió bien, porque a la vez que le hacían sufrir, rezaba por ellos. Pues voy a leer. Es terriblemente precioso. Les voy a poner un poquito en el estado de la cuestión. San Juan de Brebeuf es un santo jesuita que con otros compañeros de su orden fue desde Francia a Canadá para evangelizar a los hurones, que era una tribu salvaje en el norte de América. Y estuvo allí pues muchos años aprendiendo sus costumbres, su lengua, con mucho sacrificio y constantemente en peligro de su vida, porque eran salvajes violentos. Él, estando allí, hizo el voto de que en la primera ocasión que tuviera para sufrir el martirio, de no huir, sino presentarse voluntariamente al martirio. O sea, el voto no era que él tenía que ir corriendo a los salvajes más peligrosos y decir, venga, matarme ya, no, sino que él, en su ejercicio del apostolado, si alguna vez se le presentaba el martirio, el voto era no huir, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta ese voto, me parece que está en el mismo breviario, cuando sea su fiesta, él dice ahí, pues eso, que cuánto deseaba derramar la sangre por Cristo que él que murió por mí, ¿no? Entonces, resulta que hubo una guerra de los iroqueses, que eran los eternos enemigos de los hurones, contra los hurones, que eran donde estaban los jesuitas misionando, ¿no? Lo que pasa es que los holandeses protestantes les vendían a los iroqueses armas de fuego, y sin embargo los hurones no tenían armas de fuego. Así que los iroqueses tenían una tremenda ventaja. Y entonces empezaron a intentar invadir y arrebatarles posesiones y terreno, los iroqueses, a los hurones. Los hurones con flechas y los iroqueses, muchos de ellos, con armas de fuego, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurría es que iban ganándoles terreno y a los prisioneros que cogían los torturaban, ¿no? Los iroqueses. Pues bien, estaban en un poblado que se llamaba San Luis, San Juan de Brebeuf, L'Alemant, Gabriel de L'Alemant, que era otro jesuita, y pues todo el poblado, o sea, mujeres, niños y hombres, varones, ¿no? Y entonces inmediatamente viene un hurón, y dice que vienen los iroqueses. Y entonces Ecón, que era San Juan de Brebeuf, lo llamaban Ecón, que significa sotana negra, ¿no? Y era muy alto, muy grande. Entonces dice Ecón que todos los niños, ancianos, mujeres, todos los que no puedan pelear, que se escabullan y se vayan, porque todavía tienen tiempo. Y entonces le rogaron también a San Juan de Brebeuf que también se fuera con ellos para salvar la vida. Y entonces él dijo, no, yo me quedo aquí con los guerreros en San Luis, dispuesto al martirio. Entonces,
se van los niños, las mujeres, los ancianos y se queda ahí San Juan de Breves y Gabriel Alemán, porque San Juan de Breves le dijo a Gabriel Alemán, si quieres puedes marcharte, ¿no? Y Gabriel Alemán decidió quedarse con Ecón, ¿no? con San Juan de Breves. Bueno, ese es el estado de la cuestión. La cosa es que ya vienen los iroqueses, consiguen conquistar la fortaleza de San Luis y quedan sobrevivientes San Gabriel de Alemán, que también está canonizado, San Juan de Breves y 60 guerreros que se rinden, 60 hurones que se rinden. Y entonces, bueno, los atan y se los llevan al poblado iroqués. Y la costumbre que tenían los pueblos salvajes de esos sitios era que para conseguir vencer del todo al enemigo, si lo cogían vivo, lo que hacían era aterrorizarlo y machacarlo con torturas hasta que ese prisionero pedía clemencia y perdón y se ponía a llorar y se quejaba, y entonces los otros decían, le hemos también vencido el corazón, le hemos torcido el valor, ¿no? Era como la victoria completa, no solamente matarlo, sino humillarlo y ver cómo él se quejaba y lloraba y pedía clemencia. Eso era lo que intentaban hacer con esos prisioneros. Entonces una vez que he dicho esto, voy a leer. La salvaje multitud se agolpó alrededor del gigantesco blanco Ecón, que tanto les sobrepasaba en altura. Lo perseguían como lo habrían hecho con un ante, porque lo habían puesto ya en un sitio cerrado que no podía escapar. Y le hacían correr. Saltando sobre él a mordiscos, le rompieron los huesos de las manos, arrancándole las uñas y mascando sus dedos con fruición. Lo arrastraron hacia uno de los postes. Brevet cayó de rodillas, acarició el poste con sus ensangrentadas manos y lo besó antes de que le obligaran a ponerse de nuevo de pie. Entonces hicieronle dar vueltas, lo forzaron a colocar los brazos hacia atrás y le ataron las muñecas al poste. Ecón sabía cuál era el código de los iroqueses, lo que esperaban de él y lo que él podía esperar de ellos. Sus enemigos debían quemarlo, acuchillarlo y torturarlo de tal modo que le hicieran sollozar, atormentarlo hasta que le obligaran a implorar misericordia, hasta que abatieran su valor, hasta que lo destrozaran, alcanzando así completamente la victoria sobre el Sotana Negra. Por su parte, él no debía demostrar el menor temor, no debía darles el más leve indicio de que sufría, no debía dejar escapar ni una queja, ni un suspiro. Con fuerza sacada de Dios resolvió ir más allá del código cruel. Su reto no sería el de los salvajes, que gritaban su odio a sus implacables enemigos, sino el del sacerdote, pidiéndole a Dios que los convirtiera y que los perdonara por sus satánicas crueldades. ¿Lo ven? No quejarse y devolver bien. Y les leo este ejemplo para que ustedes lo apliquen. Si San Juan de Lebrevet, ante esas tremendas torturas, ni se quejó y devolvió bien, yo, ante un pequeñito desprecio que me han dejado por tonta o lo que sea, ¿me voy a quejar? Ante una pequeña falta de caridad, ¿me voy a quejar? Si me está mirando Dios desde arriba, a ver si se queja. A ver si se queja. Se quejó. Vaya, hombre, para la próxima, a ver. Si San Juan de Brevet no se quejó, si Jesucristo estuvo calladito en la cruz, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Guerra a la queja. Y luego devolver bien. Si San Juan de Brevet era capaz de pedir misericordia para esos verdugos suyos, en medio de ese infierno, ¿cómo yo no voy a ser capaz de devolver bien a una hermana que a lo mejor me ha dicho una palabrita que me hirió? ¿Pero a qué nivel estamos?
Y luego vamos a soñar con el martirio. Sigo leyendo. Atado a aquel poste, Brevet se sintió transportado al lado de Dios. Los iroqueses daban vueltas a su alrededor chillándole sus amenazas, pero él no lo oía. Apilaron bastones encendidos junto a sus pies, le rozaron las piernas con antorchas en llamas y le hincaron tizones en torno al cuello y debajo de los sobacos. Pero Ecón se mantuvo impasible. No se movió, ni retorció, ni profirió grito alguno. Sus torturadores, asombrados, apretaron con más fuerza las antorchas contra su cuerpo hasta que la piel se fue levantando y retorciendo. Cortaron su carne y la sangre manó a borbotones, pero él permaneció insensible como una roca. Se quedaban sorprendidos de que un hombre pudiera estar tan inmóvil, tan silencioso. Juan de Brevet, viendo a Dios, a quien tanto amaba, no se daba ciertamente cuenta de los dolores de su cuerpo ni del furor de sus torturadores. A los pocos momentos recobró su conciencia, abrió los ojos y sintió el dolor de las quemaduras y las heridas, y miró hacia las hogueras y los rostros feroces. Volvió la cabeza en dirección al alemán y a los demás hurones. Algunos de ellos estaban también atados a los postes y eran torturados. Empinándose sobre la punta de los pies y levantando la voz para ser oído en medio del ensordecedor griterío, exclamó: «Hijos míos, hermanos míos, alcemos los ojos al cielo en nuestra aflicción. Recordemos que Dios es testigo de nuestros sufrimientos y que muy pronto Él será nuestra inmensa recompensa. Muramos en nuestra fe, esperemos de Él el cumplimiento de sus promesas. Siento más piedad por vosotros que por mí mismo, soportar con valor los pocos tormentos que quedan. Los sufrimientos corporales acabarán con nuestras vidas. La grandiosidad que les sigue jamás tendrá fin». Los cautivos hurones, esos salvajes, digo salvajes insisto, ¿por qué? Porque luego se comportaron como santos mártires. ¿Qué tendré que hacer yo que soy religioso? ¿Me van a superar esos salvajes? Los cautivos hurones le enviaron sus respuestas de valor y de fe. Una voz, sobresaliendo de las demás, llegó a sus oídos: «Ecón, nuestros espíritus están en el cielo mientras nuestros cuerpos están sufriendo aquí, en la tierra. Ruega a Dios para que sea misericordioso con nosotros. Le invocaremos hasta el último momento, hasta la muerte». Salvajes, civilizados por Cristo. ¿Por qué se habían convertido esos hombres, esos hurones? Porque en San Luis habían visto que Ecón se había quedado con ellos. Antes de este sacrificio se habían convertido muy pocos hurones, poquísimos. Después de este sacrificio se convirtió todo el pueblo en masa. Hasta que no llegó este sacrificio, no vino la conversión del pueblo hurón. San Juan de Brevet estuvo haciendo los primeros 8 años de apostolado y no consiguió ni un solo bautismo de adulto. Tuvo que esperar 8 años hasta bautizar el primero. Y ahora, después de esto, se convierte todo el pueblo. Sigue. Para que vean el valor del sufrimiento. Mientras Brevet continuaba orando con enérgica voz para exhortar a los hurones que estaban siendo torturados en los postes cercanos y para consolar al padre Gabriel y a los demás prisioneros, sus atormentadores le pincharon con puntas de jabalina y cortaron trozos de su carne con cuchillos. Inconmovible ante sus tormentos, tronó en el tono más alto de su potente voz: «Jesús, ten misericordia de nosotros». Su imploración resonó igual que un grito de guerra y fue respondido por los hurones creyentes.
Jesús, ten misericordia de nosotros. Los iroqueses, indignados hasta la locura al escuchar el reto de Ecón, le arrojaron antorchas encendidas y se las apretaron contra la cara y dentro de la boca. Brevet escupió astillas ardientes, sacudió los rescoldos y predicó a sus torturadores, en especial a los renegados hurones que se estaban vengando de él, porque había hurones que se habían pasado a los iroqueses y le estaban torturando. Los exhortó a creer en el Dios que había rechazado. Ellos le gritaron su odio hacia él y todos los sotanas negras maldijeron a él y a los franceses por haber muerto a sus parientes y arruinado la nación con hechicerías, y se mofaron de sus discursos sobre el bautismo, el cielo y el infierno. Para mostrarle su odio, los iroqueses le quemaron y acuchillaron con mayor saña todavía. Un jefe apartó a los bravos que aullaban y chillaban alrededor de Ecón. Este se preparó para el próximo tormento cuando les vio retorcer una cuerda de mimbre verde hasta formar un collar y atar a él 6 puntas de hacha, calentadas al rojo vivo. Elevaron el collar y las brillantes hachas por encima de su cabeza y lo colgaron sobre sus hombros, de modo que 3 hierros candentes mordían su espalda si se inclinaba hacia adelante y 3 más le achicharraban el pecho si se echaba hacia atrás, y las 6 puntas de hacha le asaban la carne si intentaba erguirse. Los torturadores iroqueses, dejando que sus cuerpos siguieran las salvajes contusiones de la danza de la muerte, aullaban locos de alegría y gritaban sus burlas y mofas al poderoso Ecón, en tanto que éste se encogía y retorcía para apartar de sí las lacerantes hierros. Sin arredrarse, Brevet pronunciaba su plegaria para sus enemigos y su petición para él: Jesús, ten misericordia de nosotros, hasta que el collar se quemó y las luminosas hachas cayeron sobre sus pies. Los iroqueses estaban frenéticos al no descubrir ninguna muestra de debilidad en Ecón y no poderle sacar el menor grito de lamento de agonía. Un jefe de tortura y sus hombres le ataron un amplio cinturón de corteza resinosa sobre los muslos y el pecho. Mientras se lo ataban, aprovechaban el tiempo para atormentarlo con burlas obscenas. Esperando el fuego de un momento a otro, Brevet se volvió hacia el alemán y los hurones creyentes, exhortándolos a mantener su fe y a que oraran mientras sufrían, para que todo lo pudieran soportar y así alcanzar la victoria. El jefe iroqués prendió fuego al cinturón de corteza y las cobrizas llamas lamieron todo el cuerpo y la cabeza del misionero, y el acre humo negro lo envolvió. Ecón era una antorcha viviente, pero a pesar de todo pudo hacer oír sus entrecortadas palabras diciendo que si bien este fuego era grande, no era sino una débil llama comparado con el del infierno, y que si estas llamas consumían el cuerpo por un tiempo, las del infierno consumían el alma para siempre. Cuando los iroqueses vieron las llamas vacilantes elevarse por encima del ennegrecido cuerpo, los hombros y el rostro de Ecón, y al oír que aún le quedaban fuerzas para gritarles con lo que ellos creían palabras de odio y desafío, su sangre hirvió con más infernal ferocidad. Estaban siendo contradecidos y derrotados por aquel Ecón, el hechicero sotana negra, pues no podían abatir su valor con el fuego ni idear tormentos capaces de vencer su espíritu. El jefe de los renegados hurones, que lo odiaba más que los propios iroqueses, ofreció una diversión más diabólica. Los hurones renegados colgaron sobre las encendidas hogueras unos pucheros de hierro llenos de agua. Un orador hurón iroqués aplacó el tumulto que rodeaba a Ecón y le dirigió la palabra en tonos amables, circunstancia que hacía todavía más horrible la sangrienta burla y la blasfema ridiculización. Ecón, hermano mío, tú solías ser nuestro buen amigo en los días ya pasados. En los consejos dijiste a menudo que querías salvar y ayudar al pueblo Eundat. Ahora somos nosotros los que queremos ayudarte,
ya que sentimos gran piedad por ti en tus aflicciones. Aplicaremos y calmaremos tus quemaduras con agua. Brevet, atado al poste de tortura, contestó al orador tan amablemente y con la misma suavidad con que tantas veces había contestado a sus enemigos en los consejos hurones, y le imploró que recordara al que todo lo gobernaba. El renegado hurón replicó dulcemente: Ecón, si ya claramente que confiamos en ti como en un amigo, si ya lo ves, a menudo... Ecón, ya ves claramente que confiamos en ti como en un amigo. A menudo nos has dicho que debemos ser bautizados para conseguir la felicidad eterna después de la muerte. A nuestra vez, queremos ser la causa de tu felicidad en el cielo. Danos pues las gracias por la buena acción y el favor que te dispensamos. Creemos que tú nos has dicho que cuanto más sufras aquí, tanto más Dios te recompensará. Llevaron los humeantes pucheros de agua hirviendo hasta Brevet y los vaciaron sobre su cabeza al propio tiempo que le gritaban: Ecón, te bautizamos para que puedas ser feliz en el cielo. Sabes que no puedes ser salvado por tu Dios sin un bautismo adecuado. Sacudiéndose el agua que lo escaldaba y le producía ampollas, exclamó que los compadecía más de lo que se compadecía a sí mismo y que estaba dispuesto a sufrir todo cuanto ellos quisieran si Dios aceptaba sus dolores por la salvación de todos ellos. Con clara y potente voz entonó una oración para sus enemigos pidiendo a Dios que tuviera piedad de ellos, los perdonara, ya que no sabían lo que hacían, y los guiara a todos hacia Él por medio del bautismo. Jesús, ten misericordia de nosotros, gritó finalmente, y como un eco los creyentes hurones respondieron a su invocación: Jesús, ten misericordia de nosotros. Los iroqueses se encolerizaron con él más que nunca, estaban rabiosos, no les tenía miedo, ni se retorcía, ni gemía, ni gritaba. Los trataba igual que a perros o a mujeres al sentir piedad por ellos. Y además de esto, con su actitud, infundía valor al pequeño sotana negra Tironta y a todos los prisioneros hurones, los cuales empezaban a vociferar sus desafíos y entonaban sus plegarias. Los iroqueses no podían soportar por más tiempo el ser ridiculizados y avergonzados por las palabras de sus acérrimos enemigos. Uno de los torturadores le cogió la nariz y se la arrancó de un tirón. A pesar de la sangre que manaba a borbotones, Ecón pudo hablar. Otro iroqués le cortó el labio superior, después el inferior, le tiró de la lengua y le cortó un trozo. Otro, hundiendo un tizón encendido dentro de la carne ensangrentada, se lo metió después en la boca. Ecón volvió la cabeza hacia los hurones como si quisiera hablarles, miró a los iroqueses, alzó su quemada cara hacia Dios y de su garganta salió un tronco gutural rugido de Jesús, ten misericordia de nosotros. Incluso los más brutales de entre los iroqueses quedaron por un momento aterrorizados y derrotados por aquel demonio al que no podían vencer. El cuerpo enorme de Ecón se desplomó sobre las brasas que había en sus pies. Por fin había enmudecido, pues sus mandíbulas estaban firmemente cerradas, pero sus ojos seguían abiertos y sus enemigos creyeron que todavía les estaba mirando, compadeciéndolos y desafiándolos. Uno de ellos le cerró los ojos para siempre, vaciándoselos con un bastón encendido. No pudieron conquistar su espíritu, pero rompieron y quemaron su cuerpo para que no pudiera combatirles más. Temían que muriera antes de que hubieran acabado con él. Debían ofrecerlo en sacrificio a la vista de su dios del sol, Arestoqui, y arrastraron su cuerpo fuera de la lóbrega cabaña para que los rayos del sol de media tarde lo bañaran. Vivía, aunque no podía ya hablar, ni ver, ni tenerse de pie. Los iroqueses se peleaban para poder coger una tajada de su carne, asarla y comerla, ya que era la buena carne de un hombre bravo y les daría valor contra sus enemigos. Elevaron el cuerpo de Brevet sobre el tablado de tortura para los últimos ritos en honor a Arestoqui. El jefe, que lo había reclamado como prisionero, deslizó su afilado cuchillo por debajo de la piel del cráneo
y dejó suelto el cuero cabelludo. Fue su trofeo. Como prueba de victoria, otro jefe le cortó los quemados y resecos pies. Mientras la multitud bailaba y aullaba alrededor de la plataforma, el que había hecho la última reclamación sobre Con buscó entre las costillas, clavó con toda su fuerza un largo cuchillo de caza y abrió un agujero dentro del cual hundió la mano. Después de haber cortado y tirado, la sacó con el corazón de Con entre sus dedos empapados de sangre. Chupó la sangre, clavó el corazón en una puya, lo asó y se lo comió con avidez. Otros jefes y bravos iroqueses se acercaron al tablado y recogieron con sus manos la sangre que todavía manaba del cuerpo de Con, bebiéndosela. Otros, menos afortunados, pudieron tan solo empaparse las manos y lamerlas después. Nunca habían torturado a un hurón o a un algonquín que les tuviera menos temor. Jamás habían tenido una víctima que despertara en ellos tales instintos furiosos. Sería bueno para ellos, después de matar al Sotana Negra, devorarlo, pero había otros que esperaban ser torturados. Un jefe alzó su hacha sobre la cabeza de Con y se la partió, cortándole en dos la mandíbula. Como sea que otros tenían que morir aquella tarde, antes de que Aristóbulo se ocultara, arrojaron el cuerpo de Con sobre una alta hoguera. Mientras se asaba, rezumó la grasa, apagando las llamas. El alma sin pecado de Juan de Brebeuf entró en su felicidad eterna con Dios el martes 16 de marzo, cerca de las 4 de la tarde, 9 días antes de que cumpliera 59 años. Alrededor de mediodía empezó a soportar sus torturas finales. A las 3 de la tarde alcanzó el punto álgido de su resistencia al privarle de la palabra a sus torturadores. Al caer las 4, se encomendó a Dios, dijo mentalmente su plegaria de acción de gracias por haber sido considerado digno y se unió a Dios antes de que Dios lo tomara finalmente con él. También es de destacar que entre ese voto de martirio, él hacía voto de que el último golpe que le quitara la vida tenía que, por obligación del voto, recibirlo con la máxima alegría posible. Con la máxima alegría posible. Recibimos así nosotros los golpecitos que tenemos que recibir en nuestra vida diaria, con la máxima alegría posible. Ven aquí, orgullo humano, y muérete de vergüenza. Es esto lo que se merece Dios. Esto. Hasta aquí tenemos que llegar.